Aquí tenemos el proceso que vamos a realizar, que es la agrupadora de cajas. Consiste en que se va a llevar la automatización de una máquina que se dedica a reunir cajas de 4 en 4 para su posterior apilado. Para ello se utiliza tres cilindros, el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. El funcionamiento consiste en el siguiente. Cuando una caja sea detectada, es decir, el sensor M se active, el cilindro A se extenderá empujándola hasta el fin de carrera A4. Luego retrocederá. Luego, cuando se vuelva a detectar una nueva caja, el cilindro A se extenderá hasta el fin de carrera A3. Volverá a retroceder. Luego, en una nueva detección de una caja, la empujará hasta el fin de carrera A2, retrocederá. Se detecta una caja, empujará hasta el fin de carrera A1 y retrocederá. Cuando esto retroceda y nuestro cilindro C, que estaba extendido, que era su posición inicial para hacer tope, retrocederá, pues ya no necesita hacerlo, y además evitará un posible choque con el cilindro B. Una vez que el cilindro C ya retroceda, el cilindro B saldrá para empujar las cajas hacia el contenedor y nuevamente volverá a retroceder. El cilindro C volverá a salir y el proceso quedará en su posición inicial. Para entender cómo funciona esto, hemos realizado una simulación en FluidSim utilizando el GraphSet base. En este GraphSet base hemos implementado solo el botón de marcha, ya que los demás botones de parada, fin de ciclo, emergencia y rearme lo utilizaremos haciendo uso de la guía GEMA. Aquí tenemos los cilindros. Tenemos especificado que los cilindros A y B son cilindros de simple efecto, que utilizan válvulas monoestables. En cambio, el cilindro C es un cilindro de doble efecto que utiliza una válvula biestable. Además, se indica que el cilindro C iniciará en su posición extendida. Ahora vamos a realizar la simulación paso a paso de nuestro sistema. Tenemos el botón de marcha que da inicio al sistema. Luego tenemos M, que es el que detecta una caja. Cuando es detectada, el cilindro A empieza a salir hasta el fin de carrera A4. Una vez que llega ya el apilado a la caja, con el cilindro C haciendo tope ya que está extendido, volverá a retroceder. Una vez que vuelve a retroceder, se vuelve a detectar una caja. El cilindro A sale hasta el fin de carrera A3. Y vuelve a retroceder. Nuevamente vuelve a detectar una caja. Sale hasta el fin de carrera A2. Y retrocede. Vuelve a detectar una última caja, que es hasta el fin de carrera A1. Lo mueve hasta el fin de carrera A1 y retrocede. Una vez que las cuatro cajas ya están apiladas, el cilindro C, que ya no necesita estar haciendo tope, retrocede, además evita la posible choque con el cilindro B. Como podemos ver, el cilindro C retrocedió y el cilindro B procederá a salir para empujar las cuatro cajas al contenedor. Sale. Una vez que las ha empujado, va a regresar a su posición inicial, como podemos ver, y finalmente el cilindro C saldrá de nuevo, y así los cuatro cilindros se encuentran en su posición inicial. El diagrama esquemático que hemos implementado es el siguiente. Primero tenemos lo que es el PLC logo de Siemens. Tenemos los módulos extras. Además también tenemos lo que son los pulsadores tanto de marcha, de rearme, sensor M, que lo hemos simulado también como un pulsador. Este sensor va a estar activo cuando exista la presencia de alguna caja. Tenemos todos los fines de carrera de cada uno de los cilindros. Fin de carrera del cilindro A en la posición inicial, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Del cilindro B también en la posición inicial y en la posición final. Del cilindro C en la posición inicial y en la posición final. Tenemos lo que son los pulsadores de parada, de fin de ciclo y el pulsador normalmente cerrado de emergencia. Además tenemos lo que son cada una de las salidas del PLC.
Primeramente, para activar el cilindro A y que éste salga, para activar el cilindro B y que éste salga, para activar el cilindro C y que éste salga, para activar el cilindro C y que éste regrese a su posición inicial. También tenemos lo que son las luces de paro, la luz de emergencia, la luz de parada en cualquier estado, la luz de paro fin de ciclo y la luz de funcionamiento. Aquí tenemos la guía GEMA para nuestro proceso agrupadora de cajas. Como podemos ver, tenemos A1, que es la parada en estado inicial, que corresponde con el estado de reposo de nuestro proceso. También tenemos F1, que es la producción normal, que es el estado en el que el proceso se produce normalmente. Aquí es uno de los más importantes, ya que aquí se deben realizar las tareas por las cuales el proceso ha sido construido. Para que se active F1 debe ser activado cuando A1 está activado y la transición marcha está activada. A partir de F1 podemos ver que tenemos D1, A2 y A3. Para que D1 se active, que es la parada de emergencia, debe estar activada F1, que es la producción normal, y la transición emergencia. D1 es el estado que se consigue después de una parada de emergencia, como su nombre lo dice. Luego tenemos A2. A2 es la parada de final de ciclo, que es un estado transitorio del proceso, que hasta el momento está produciendo normalmente y debe producir solo hasta acabar el ciclo para pasar a una parada en el estado inicial. Este estado se activa cuando F1 está activado y la transición paro de fin de ciclo está activada. También tenemos A3. A3 es la parada pedida, es decir, es un estado en el que el proceso se detiene en un estado determinado que no coincide con el final del ciclo. Es un estado transitorio para ir hasta A4, que es la parada obtenida. La parada obtenida es un estado de reposo del proceso diferente al estado inicial. A3 se activa cuando F1 está activado a través de la transición parada. Y en cambio, aquí tenemos que F1 también se puede activar cuando la parada obtenida está activada y cuando se activa la transición marcha. Además, tenemos acá A5. A5 es la preparación para la puesta en marcha después de un defecto. Esta se activa cuando D1 está activada, pero emergencia ya no está activada. Luego, para volver a una puesta en estado inicial, que es A6, es cuando en este estado se realiza el retorno del sistema al estado inicial, es decir, se realiza un reinicio. Para que se active A6 debe estar activada A5 y la transición real. El grafo que nosotros hemos planteado consta de 17 etapas. Vamos a ver cada una de estas a continuación. Como podemos ver, la etapa inicial es de etapa 0. En la etapa 0 se encuentra lo que es la luz de paro, lo que me muestra que el sistema no está encendido. También tenemos lo que es el pulsador de marcha. Al pulsarlo se van a activar dos etapas simultáneamente, que son la etapa 1 y la etapa 14. La etapa 1 me constata que el cilindro C se encuentra en la posición adecuada para poder apilar las cajas. Cuando se encuentra en la posición adecuada y además exista una caja, se activa el cilindro A y con eso sale hasta la posición final, en fin de carrera en la posición 4. Luego se desactivan todas las salidas y que por la configuración del cilindro este regresa a la posición 0. Debe existir otra caja para que nuevamente salga el cilindro y cuando exista la caja sale hasta la posición tercera apilando la segunda caja. Después se desactivan todas las salidas para que llegue a su posición inicial. Cuando llegue a su posición inicial y exista una caja, se activa nuevamente el cilindro y este sale nuevamente pero hasta la posición segunda apilando ya la tercera caja. Después nuevamente se desactivan todas las salidas y llega a la posición inicial el cilindro A y cuando existe una nueva caja, la última, el cilindro A nuevamente sale hasta la posición primera dejando la última caja. Se desactivan las salidas dejando el cilindro en la posición inicial y en este momento se regresa a la posición inicial el cilindro C y cuando llega a la posición inicial FCC0 al fin de carrera se activa el cilindro B sacando las cajas y cuando llega a la posición final del cilindro B se desactivan todas y debido a la configuración el cilindro B vuelve a la posición inicial activándose el cilindro C nuevamente para que este se cierre a la posición inicial y pueda repetirse nuevamente el ciclo. Además de esto también tenemos una marca paro fin de ciclo que cuando se presione el pulsador fin de ciclo esta se va a activar y va a permitir al terminar un ciclo terminar todo el proceso y que este se detenga. Esto es lo que podemos ver en la parte de abajo cuando se va a la etapa 0. Cada etapa tiene una etapa de emergencia. Cuando existe una emergencia
se irá a la etapa 16 en cualquier etapa que haya estado. Por eso tenemos que para cada etapa tenemos una emergencia. La etapa 16 de emergencia activa la luz de emergencia y con el pulsador de rearme nosotros podemos activar el cilindro C que vuelva a su posición del estado inicial. Entonces, cuando el cilindro C se encuentre totalmente abierto en la posición FCC1 y el cilindro B se encuentre cerrado en la posición B0, se va a retornar a la etapa 0 luego de la emergencia y puede nuevamente iniciar un proceso. Las etapas 14 y 15 son implementadas para poder hacer la parada en cualquier estado determinado. Cuando esté en la etapa 14, si presionamos el pulsador de parada, se va a la etapa 15 y la etapa 15 va a ser la que condiciona todas mis salidas para que no se activen. Entonces vamos a hacer una prueba del sistema. Inicialmente, debido a la configuración de los cilindros, el cilindro A va a estar en su posición inicial, que sería I4, y también el cilindro B va a estar también en su posición inicial, que es I9. El cilindro C no lo vamos a dejar en ninguna posición y vamos a comprobar que el sistema funcione. Entonces presionamos el botón de marcha y como podemos ver se nos activa la salida Q3 del PLC, que se encarga de que el cilindro C se encuentre en su posición final, es decir, se active la FCC1, que es la posición final del cilindro C, que sería I12. Al activarse se desactiva la salida y como no existe ninguna presencia de cajas no se activa ninguna salida. Al existir la presencia de una caja se activa la salida Q1 que representa el cilindro A. En este momento el cilindro A se encuentra saliendo de su posición inicial y va a llegar a una posición 1 de fin de carrera, no sucede nada. En la posición 2 del fin de carrera tampoco sucede nada. En la 3 y cuando llegue a la 4 se desactiva y debido a la configuración del cilindro regresa a su posición inicial. En su posición inicial nuevamente, como existe la presencia de una caja, comienza nuevamente a salir hasta la tercera. En este momento se encuentran apiladas dos cajas. Al activarse nuevamente la posición inicial y estar en la presencia de una caja, sale nuevamente y este llega hasta la posición segunda, en donde se encuentran activadas ya tres cajas. Cuando se desactive la marca, es decir, cuando no existe una caja, el sistema no funciona. Al existir nuevamente una caja, apila nuevamente la caja hasta la posición segunda. En este momento se encuentran las cuatro cajas apiladas, regresa a su posición inicial el cilindro y como vemos se activa la salida Q4 del PLC que se encarga del cilindro C, llevarlo a su posición inicial para que no exista problemas cuando salga el cilindro B. El cilindro B en este momento ya se encuentra activado y va a desactivarse la posición inicial y va a activarse su posición final. Al activar su posición final se desactivan todas las salidas y debido a la configuración del cilindro B, que es similar a la del cilindro A, este regresa a su posición inicial. En su posición inicial se activa el Q3, que es del cilindro C, va a llevar su posición inicial a su posición final. Y nuevamente se activa la salida Q1, debido a que existió la presencia de cargas y el ciclo se repite indefinidamente. Tenemos además el pulsador de parada en cualquier estado determinado, que sería el I13. Al presionarlo, como vemos, se activa la salida Q7, que me muestra la luz de paro en cualquier estado. Y cuando querramos regresar nuevamente, presionamos marcha y nuevamente nos vamos al funcionamiento. También podemos hacer un paro fin de ciclo, que sería con la pulsador fin ciclo, que es I14. Al presionarlo se nos activa una marca que nos representa el fin ciclo. Y también se nos activa una lámpara que nos dice que al terminar el ciclo el sistema va a detenerse. Entonces vamos a comprobar que se detenga el sistema y en este momento se encuentra saliendo el cilindro B. Regresa a su posición inicial y como vemos se activó la marca 18 que se representa la etapa 0 y Q5 que es la luz de paro. Pero el cilindro C se encuentra en su posición inicial, es decir, se encuentra cerrado. Para iniciar nuevamente, presionamos nuevamente marcha y como podemos ver, cuando inicia el sistema se activa Q3. Q3 lo que hace es cerrar el cilindro C a su posición, en la posición que debería estar para que el sistema funcione, es decir, para que las cajas se mantengan en su lugar. Entonces cuando llega a su posición final, nuevamente empieza el ciclo. Y además de eso también tenemos lo que es el pulsador normalmente cerrado de emergencia, que en cualquier etapa me va a llevar a la etapa 0 y el sistema va a detenerse. Entonces en este momento se encuentra saliendo el cilindro A. Cuando presionemos este se pone en pausa para cualquier problema, lo resolvamos y luego de resolverlo presionamos rearme, que sería nuestro pulsador I2. Al presionar el rearme
Ya nos activa Q5 y M18, que es la de paro, y la etapa 0.